¿Te gustaría saber qué es la depresión? Sobre todo, ¿cuál es la relación entre las heridas emocionales de la infancia y la depresión? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Y el día de hoy vamos a profundizar en este tema o en esta palabra que es tan común hoy en día, que es la depresión, y sobre todo enfocándola a poder comprender qué es lo que pudo haber sucedido que el día de hoy nos cause todo este conjunto de síntomas. Y por eso el tema de hoy se llama la depresión y las heridas emocionales. Entonces, lo primero que te quiero mencionar es una definición clínica, una definición que un psicólogo, que un psiquiatra te puede dar, y esa definición yo la saqué de hecho de una página de psiquiatría de una universidad donde comparten esas definiciones. Y la depresión, de acuerdo a ellos, es esto. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Supone una de las patologías más frecuentes de atención primaria y es la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Te quería iniciar con esta definición porque para mí es muy importante que no únicamente conozcamos una definición psiquiátrica o psicológica clínica, sino que comprendamos de dónde viene. ¿Cómo puede una persona pasar de tener una emoción reprimida a desarrollar tantos elementos, tantos síntomas, que con el tiempo, si vas a un psicólogo, un psiquiatra, pues vas a ser diagnosticado con lo que hoy en día se le llama depresión? Te recuerdo que este es un canal no necesariamente de psicología, sino que es trauma informado, para poder comprender qué es una herida emocional y su relación con todos estos elementos o estos síntomas que vemos hoy en día. Y lo primero, para poder profundizar en esto, quiero llevarte a lo que es la etimología de la palabra. La palabra depresión viene del latín depressio o depresiones. Y la vamos a quebrar para que mires cómo todo eso tiene sentido. La palabra de depresión, depresión, ¿no? La palabra de quiere decir decaimiento, privación de arriba hacia abajo. Y la palabra presión, pues quiere decir presionar, apretado o comprimido. Entonces hay algo que se está reprimiendo, que se está siendo empujado, ¿no? Lo que está siendo reprimido, a lo que no se le está dejando expresarse, salir o moverse, es a una emoción. Entonces, para comprender qué relación hay entre las heridas emocionales de la infancia y la depresión, es también importante comprender qué es una emoción. La emoción viene también del latín emotio o emovere, que quiere decir hacer mover. Entonces, la emoción es un movimiento interno. La emoción, de acuerdo a la educación emocional, que es donde yo también hice una diplomatura, la emoción es energía e información existencial. Emoción, la palabra energía, moción, movimiento. Es energía en movimiento. Es algo que se está moviendo dentro de ti y que necesita poder moverse. También es información existencial. Es información de tu alma, es información de tu cuerpo, es información desde tu propio ser y que necesita poder ser comprendida. Entonces, información necesita ser comprendida y como es energía, necesita poder moverse. Ese es como el elemento o la naturaleza de lo que es la emoción. Entonces, la depresión quiere decir que a esta energía no se le está permitiendo poder ser liberada, poder ser expresada. Entonces, cuando esta energía por mucho tiempo no se le permite, ha estado estancada, pues la causa puede ser esto que le llamamos depresión. Te recuerdo que la descripción de una herida emocional o la definición es todos los efectos debilitantes que se quedan con nosotros, efectos en el cuerpo, en los huesos, en la sangre, en la piel, y que de ahí van pues a las emociones, a los pensamientos. Esos efectos que nos debilitan, a eso se le llama una herida emocional. ¿Y qué es lo que te hace una herida emocional? Pues te quita la libertad, te quita la capacidad de ver tantas oportunidades, te quita la capacidad de estar en el presente, por eso estás preocupado o estancado en el pasado. En ese caso será la depresión, algo que sucedió en el pasado que me sigue afectando, y la ansiedad es la preocupación excesa, ¿no?, del futuro. Pero entonces la herida emocional te quita la capacidad de presencia,
te quita la capacidad de elección y te quita la capacidad de conexión, de estar conectado a ti mismo. Otra manera de explicar qué es la conexión es la capacidad de sentir todo lo que siento y de entender cuál es el mensaje de eso que siento. Cuando yo estoy conectado conmigo mismo, puedo sentir todo lo que siento, me siento conectado conmigo mismo y puedo expresar o puedo entender, puedo expresar de una forma saludable esto que estoy sintiendo, porque comprendo que si lo estoy sintiendo es porque me está dando un mensaje y ese mensaje quiere decir que tengo que hacer algo o de decir algo, y también comprendo que hay maneras saludables de poder expresar todo lo que siento, ¿no? Entonces, herida emocional, emoción, depresión. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que te quiero dar un ejemplo de cómo una emoción, en este caso te estoy poniendo la emoción del enojo, cómo un enojo reprimido pudiera llevarme a ser diagnosticado o a tener este conjunto de elementos que son la depresión. Mira, la emoción del enojo. Si la emoción del enojo, supongamos que a los 3, 4 años, tú y yo experimentamos un enojo y no la expresamos, no tuvimos esa libertad de que alguien allá afuera nos recibiera la expresión del enojo. Si alguien no tuvo esa capacidad de poder ver que el enojo es saludable y que lo necesito, especialmente un niño de 3, 4, 5 años no tiene su cerebro desarrollado, especialmente esa área que le llamamos corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a poder regular nuestras emociones. Entonces nuestro regulador emocional se llaman adultos, se llaman padres. Si estos padres tienen salud emocional, van a saber conectar, entender, interpretar las emociones del niño y por lo tanto crear un espacio saludable para que este niño no reprima las emociones, sino que las pueda expresar, ¿no? Pero si esta emoción la sentimos cuando éramos niños y no la expresamos, entonces quiere decir que la reprimimos, no salió. Entonces la emoción del enojo, aquí en la línea verde dice, no va a desaparecer. Las emociones no se pueden eliminar. La emoción se quedó ahí estancada, no se va a ir a ningún lugar, ahí adentro se quedó. Y lo que quiere decir, como no pudo fluir, no pudo hacer lo que tenía que hacer, su cometido, porque la emoción del enojo viene, nos da unos mensajes de los cuales voy a hablar en unos segundos, pero como no cumplió su cometido, es como una corriente que traía agua y la detenieron, el agua no se fue, sino que se quedó ahí estancada y poco a poco se va a venir acumulando más hasta que a lo mejor en un río va a reventar la presa, ¿no? Entonces la emoción del enojo que se queda estancada empieza a crear más energía. Es como, por decir, la emoción era de ese tamaño, después de unos meses, después de un año, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va pues ocasionando esta tensión, va a ocasionar otros síntomas corporales, mentales o de comportamiento. Entonces la emoción se quedará ahí adentro y se va a poner ahora en contra tuya. En contra tuya no quiere decir que su misión sea hacerte daño, pero como está estancado y todo lo que está estancado, si yo lo hubiera dejado fluir, venía a mi favor, pero como yo no supe qué hacer o no me permitieron qué hacer, ahora se va a poner en contra mío, lo que quiere decir que me va a hacer daño, no porque quiera hacerme daño, sino porque al estar estancada, lo único que puede hacer es producirme malestares, ¿no? Como yo no pude expresarme, como esta emoción que me ayuda a conectarme con alguien, este alguien le voy a llamar papá o mamá, en lugar de comprender la necesidad que yo tenía por este enojo, como yo interpreté que no me la recibieron y que incluso ocasionó un mal, que ellos se molestaban cuando yo me enojaba, que ellos me gritaban o que me decían que me callara o me dejaban solo, entonces ahí automáticamente yo perdí o me separé de mi papá y de mi mamá, o sea, perdí la relación sana. En psicología eso se le llama apego seguro. Está el apego seguro y el apego inseguro. Apego seguro es cuando ellos están sanos, entienden mis emociones, yo las puedo expresar y esta emoción termina haciendo que nos conectemos y que yo sienta paz porque esta emoción de enojo que yo tenía, con ellos se puede tranquilizar porque ellos funcionan como un ambiente seguro en el cual yo puedo ser yo mismo. Pero como no pude expresar esta emoción, como yo interpreté que al expresar las emociones a mí me obligaban a que las reprimiera, entonces pierdo ese apego seguro y también pierdo mi autenticidad. La autenticidad quiere decir la capacidad de ser yo mismo, de ser fiel a mis emociones, de ser yo. Como no pude ser yo, y esta relación quedó amenazada cada vez que yo era yo, o sea, ser yo, cada vez que yo quería expresar, sentí entonces esa represión,
tuve que tomar la decisión de reprimir, todo eso fue inconscientemente, y entonces se creó un mecanismo de defensa o una coraza psicológica o una máscara, ya que son palabras muy utilizadas allá afuera. O sea, venía la emoción y esa emoción si fluía, entonces me hace ser yo libre. Pero como la tuve que reprimir, ahora tengo que utilizar una máscara. Tengo que utilizar algo encima de la emoción para seguir manteniendo alguna clase de relación con los demás o de sentir que los demás me quieren, me aceptan. Entonces tengo que poner una coraza psicológica. Una coraza psicológica quiere decir que ahora voy a ser infiel a mis necesidades, infiel a mi emoción y me voy a comportar de otra manera. Aunque estoy enojado, no voy a mostrar mi enojo. Aunque estoy enojado, no voy a contar que estoy enojado. Aunque estoy enojado, voy a reprimir el enojo porque si lo expreso, me acuerdo, me va mal. Entonces las personas me abandonan, ¿no? Entonces esta coraza va a hacer que yo empiece a ser otra persona que no soy yo, porque ya no tengo permitido expresar las emociones. Ya mis emociones no tienen la libertad de poder moverse. Y ahí surge otra personalidad, que es una personalidad pues que por un momento me defiende, pero con el tiempo me hace daño, porque va a llegar un día en el que no voy a saber quién soy yo, porque he tenido muchos años de serle infiel a mis emociones. Entonces seguimos con el ejemplo. Estoy hablando de la emoción del enojo, pero ahorita te voy a decir lo que es la emoción otra vez. Acuérdate que la emoción es energía e información existencial. O sea que como es energía, tiene el propósito de ayudarme a hacer algo que sin esa energía yo no pudiera. El cerebro interpretó que yo necesitaba fuerza para hacer algo, de acuerdo a lo que se me estaba pidiendo en ese momento. Necesitaba más fuerza. Es información existencial porque tiene un mensaje, tiene un código. Cada emoción tiene su razón, tiene su interpretación. Entonces, ¿qué es la emoción del enojo? La emoción del enojo nos dice, nos avisa, nos quiere comunicar que algunos de nuestros límites han sido violados. Por ejemplo, hoy de adulto, si tú tienes a lo mejor tu cuarto, tu oficina, tu libro y alguien lo toma sin tu permiso o entra sin tu permiso o te tocan sin tu permiso, pues lo más lógico es que te enojes, que te molestes. Es automático porque es parte de la creencia que tenemos. Y por supuesto que de acuerdo a las creencias, así va a venir la emoción o así va a ser la intensidad, ¿no? Si yo entro a tu cuarto sin tu permiso y agarro de tu comida o algo sin tu permiso, tú te enojas. Entonces la emoción viene a decirte, mira, aquí hay alguien que cruzó tus límites, que se metió en tu privacidad, que está agarrando tus cosas sin tu permiso. Entonces la emoción viene a decirte algo parecido. También te puede decir que tus necesidades no están siendo satisfechas. Entonces puede ser que a lo mejor en un trabajo tú necesitas que alguien te ayude, le pides a la persona encargada, no te dan a alguien que te ayude, tú sigues con el trabajo y tú te molestas porque una necesidad que tú tienes de ayuda no está siendo satisfecha. Un niño de 3 años, cuando a lo mejor él siente la necesidad de jugar y alguien no quiere jugar con él, viene el enojo porque le está diciendo que tu necesidad de conexión no está siendo satisfecha. Entonces viene el enojo. También nos puede decir que un patrón de comportamiento abusivo se está creando. O sea, estás viendo que constantemente tu hermanito te grita. Y ya te gritó 2, 3, 4, 5 veces. Hay un patrón que se está formando. El enojo te dice, si no haces algo, esto te va a perjudicar mucho más. Claro que el enojo depende mucho de las creencias, porque no todas las personas se enojan por lo mismo, ¿no? Entonces, pero a mayor enojo acumulado, las creencias se van haciendo diferentes y la tolerancia al estrés se va haciendo cada vez más pequeño. Eso es importante. Pero te estoy dando un ejemplo para que veas cómo por una sola emoción, un solo momento que a lo mejor no supimos que ahí empezó. Claro que hay ejemplos un poquito más drásticos. Puedo poner el ejemplo de un niño que a lo mejor siempre miraba que papá le gritaba a mamá y este niño se empezaba a enojar porque miraba que era injusto, pero no podía hacer nada, y cuando quería hacer algo, pues papá le golpeaba también. Entonces el enojo se fue reprimiendo y reprimiendo. Pero aquí el ejemplo sencillo es una emoción en un momento que no pudo ser expresada, pudo tener como consecuencia crear una creencia
de que todas las veces que se enojara no podía expresar. Vamos a suponer que así fue. Vino la emoción, no se expresó, se hizo la creencia de que expresar el enojo no es cosa positiva, no es bueno. Entonces ahora ya tiene un sistema automático cerebral que cada vez que venga el enojo lo va a empujar hacia abajo, no lo va a expresar. Porque el mensaje es, si le expresas pasa algo malo. Así entonces empezó todo. Esta emoción que venía a darte un mensaje para tu beneficio, se transformó en una creencia que ahora te va a hacer daño y que te va a impedir saber cuál es la importancia de expresar el enojo, y sobre todo te va a incapacitar para poder expresarlo de una forma positiva. Entonces, como no comprendí el mensaje, no le permití fluir, ahora sucede que el mensaje que yo tengo del enojo es erróneo. Ahora cambió la naturaleza de lo que es la emoción. Ahora mi mente le va a dar una interpretación que me va a hacer daño. Mira, por ejemplo, mensaje erróneo sobre la emoción del enojo. Vengo yo de niño, a los 3, 4 años. Ahora que me di cuenta que cuando me enojo no puedo expresar y me lo reprimen y lo tengo que reprimir, entonces yo comprendí que si me enojo, mis padres no me aceptan, que si me enojo, mis padres no me quieren, mis padres me rechazan. Entonces, como veo que este daño tan grande sucede afuera cuando yo expreso un enojo, y yo pues soy 3, 4, 5 años de edad, estoy haciendo lo que siento. Ya no he ido todavía a la escuela a estudiar psicología, a estudiar educación emocional, inteligencia emocional. Naturalmente lo hice, pero ahora yo comprendí que si expreso el enojo, aquellos a quienes yo más quiero me desprecian, me rechazan, les arruino la vida. Entonces no puedo ser yo. Entonces lo mejor que puedo hacer es reprimir el enojo. Eso es lo que el niño o la niña a esa conclusión llegan. Y esto a lo mejor los padres ni se están dando cuenta de todas las conclusiones que está llegando el niño o niña. Entonces dice el niño, si me enojo mis padres no me aceptan. Lo mejor que puedo hacer entonces es reprimir el enojo. Cada vez que venga el enojo, entonces yo lo voy a reprimir. Y si yo reprimo mi emoción de enojo, entonces sí me aceptan. Porque muchos padres se enojan cuando el hijo se enoja porque ellos no comprenden que es un enojo. Pero mira cómo va la conclusión. Entonces ahora yo aprendí que si reprimo mis emociones, entonces sí soy aceptado. Si reprimo mis emociones, entonces sí me aman. Si reprimo mis emociones, entonces le caigo bien a la gente. Eso se aprendió a los 3, 4, 5 años de edad. Por eso no hay que extrañarnos que a los 15 años de edad ahora somos súper codependientes o complacemos a todo el mundo y eso nos molesta interiormente, pero nos da miedo que nos rechacen, pero lo aprendimos aquí. Entonces, me he dado cuenta, como dice en la línea morada, si expresar emociones pone en riesgo la relación con mis padres. Y mis padres no solo son mamá y papá, sino que papá y mamá representan a todas las personas con las que yo me voy a relacionar cuando yo sea joven o cuando sea adulto. Por ejemplo, si soy hombre, mamá representa a las amigas, a las novias, a la esposa y a mis hijas y a mis tías. Si soy hombre y veo a mi papá representa a mis amigos, a mis compañeros, a mis maestros, a mis jefes, a mis hijos, a mis hermanos. O sea, mi relación con el área masculina y mi relación con el área femenina. Claro que funciona un poquito diferente entre hombres y mujeres, pero mira todo lo que representan mis papás y la creencia que yo tengo ahora. Entonces, expresar emociones pone en riesgo mi relación con mis padres. Y de niño yo soy completamente dependiente de mis padres porque si ellos no están me muero, me da mucho miedo y por eso abandono quien yo soy, abandono mis emociones, las reprimo con tal de conseguir que la relación de mis padres no esté en riesgo. Entonces de ahí es que surge un comportamiento adaptativo. Entonces la depresión es un comportamiento adaptativo o un mecanismo de defensa, ¿no? Así viene a ser, porque al yo reprimir, consigo relación. Al yo reprimir, entonces consigo que me acepten. Mira todo lo que se consigue. Obviamente todo eso es erróneo, porque es un mensaje mal interpretado sobre la emoción y es una forma de obrar que va en contra mía, porque me estoy perdiendo mi energía vital. La información existencial la estoy haciendo a un lado con tal de conseguir una aceptación en esta edad de infancia, ¿no? Pero cuando somos niños no hay simplemente otra opción. Entonces la depresión. ¿Qué es la depresión? No te estoy dando una
forma clínica. No te estoy dando una forma que esté escrita en una página de psiquiatras. No estoy diciendo que estoy en contra de esa forma, pero obviamente hay que comprender todo el proceso. Y ahorita más adelante yo te voy a hablar de los elementos que un psiquiatra necesita para poder diagnosticar a alguien, ¿no? Pero mira cómo primero te doy esto para que comprendas qué es lo que hace que se desarrollen todos esos síntomas. Entonces ahora una forma más desde las heridas emocionales, desde la vida completa, desde la historia, desde los procesos físicos, hormonales, desde las creencias, desde los ejemplos de infancia, puedo comprender qué es toda la imagen de lo que verdaderamente es la depresión. La depresión es una respuesta adaptativa, una respuesta que inició en un momento que no se me permitió expresar una emoción. La depresión, entonces, se adapta reprimiendo las emociones. La depresión es un mecanismo que yo mismo me creé en un cierto momento para detener mis emociones porque yo comprendí que si las expreso me va mal. Entonces imagínate, ahora ya no tengo 5 años, pero tengo a lo mejor 40, ¿no? Son 35 años que he tenido esa respuesta adaptativa, esa manera de comportarme, esa máscara, esa barrera que va a detener a toda costa esas emociones, porque si no, yo siento que me va mal. Estoy hablando 35 años después. O sea que ya tengo 35 años después y esa respuesta es automática e inconsciente. Ni me doy cuenta y a lo mejor he pensado que la vida es así, que así hay que ser y que no hay otra manera de comportarme. Porque lo que una vez estuvo en el consciente se fue al inconsciente, que es el 90% de nuestras creencias y que es de ahí de donde se rige nuestra vida. O sea, ni me doy cuenta. El inconsciente quiere decir que ni siquiera sé que estoy ahí, pero que controla mi vida. Controla la manera que yo hablo, la manera que yo siento, la manera que pienso, la manera que actúo, las decisiones que tomo. Después de tantos años, ahí he estado y es más fuerte el mecanismo de defensa, la respuesta adaptativa. Y por eso mismo es que una persona de 30, 35 años que tiene tanto tiempo de tener ese mecanismo, no pueden detener esa respuesta. Imposible que por sí mismos hoy decidan, hoy voy a expresar todo. Y mucha gente que expresa, no expresa saludable. Terminan en problemas más grandes porque la expresión emocional, cuando no se hace bien, cuando se hace de una manera bastante desbordante, no se expresa, solo se expresa un poquito de energía y la utilizamos para reprimir aún más la que queda ahí, ¿no? Por eso es que alguien que se enoja sigue enojado y enojado y enojado y enojado y se enoja con más personas, porque no se le dio las herramientas, ¿no? Y entonces después de tantos años, y no tienen que ser 30 años, ¿no? En realidad puede ser esto 1 año, 2 años, 3 años, de acuerdo a la intensidad y al ambiente y a muchas otras cosas. Entonces, con razón, cuando vayan con un psiquiatra o con un psicólogo, claro que van a ser diagnosticados con una enfermedad, con un trastorno mental al cual se le llama depresión. Pero es importante ver todo esto, ver dónde empezó todo el proceso mental, todas las hormonas estancadas que están ahí en el cuerpo y que están afectando y que están causando síntomas, ver cómo la creencia que se quedó y ver ese proceso para poder empezar a abrirme a la posibilidad de poder cambiar ese mecanismo, de poder ver todo lo que sucedió y darme cuenta que no fue mi culpa, darme cuenta que por mucho tiempo a lo mejor me he comportado de una manera que no es saludable para mí, pero que era la única que yo creía que era correcta para poder mantener relaciones, pero que hoy en día que ya soy adulto, me puedo dar el permiso y necesito darme el permiso de ser yo, de poder expresar lo que nunca he expresado y de poder aprender de forma saludable. Entonces, después de tantos años de estar con este patrón automático, inconsciente, con esa respuesta adaptativa, claro que voy a ser diagnosticado con una enfermedad mental. Y entonces, ¿qué es cuando tú vas, por ejemplo, con un psicólogo, con un psiquiatra, y que Dios bendiga? Yo fui a terapia por todo un año y le debo, pues, básicamente gran parte de mi vida a mi psicóloga. Pues ellos utilizan una escala de medición que la encuentran en un libro que se llama DSM-5. DSM-5 es el diagnóstico y estadísticas de enfermedades mentales, ¿no? Que es utilizado por los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Y de acuerdo a este libro, se dice que para poder diagnosticar a una persona, o sea, eso es algo muy profesional. Este libro no lo leo, no te lo estoy enseñando para que te diagnostiques, sino que no sería muy incorrecto. Ese es un proceso profesional.
Hay que ir a muchas sesiones. Muchos de ellos no lo van a usar en la primera sesión, sino que primero van a ver varias sesiones. Y hay otros criterios que yo ni siquiera los estoy mencionando para poder diagnosticar a alguien con depresión. Porque la intención de este canal no es diagnosticar a nadie, ni siquiera es proponerles un proceso de terapia. La intención de este canal es educar en heridas emocionales de la infancia. Es poder ver cómo funcionan, y la educación que aquí damos es básica, tampoco es tan avanzada. Pero queremos motivar a la gente a iniciar un proceso de sanación con un terapeuta excelente, aprender herramientas que vayan al cuerpo, ya sea herramientas de meditación, herramientas de respiración como el breathwork o tantas otras cosas que hay. La idea es que sepamos que es importante meternos a un camino profesional, y si es con un terapeuta, muchísimo mejor, alguien que comprenda de procesos mentales. Pero ¿qué dice este libro? Para poder ser diagnosticado con depresión, se necesitan 5 o más síntomas de estos que hayan estado por al menos 2 semanas. Síntoma número 1, estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Toda la mañana, casi todo el día, te sientes depresivo. 2, marcada disminución del interés o placer. Nada te interesa, no te producen placer las cosas, lo que antes te daba placer. Síntoma número 3, pérdida o aumento significativo de peso, ¿no? Aunque sí te metas a dieta rigurosa, sea por lo que sea, o a lo mejor no, pero estás perdiendo mucho peso y no es normal, o estás ganando mucho peso y no es normal. Obviamente también porque la depresión te hace lidiar con esas sensaciones, a veces con comida o a veces altera tu metabolismo, ¿no? Punto número 4, insomnio o hipersomnio. No puedes dormir o duermes más de lo normal. ¿Cuál es el punto número 5? Agitación o retraso psicomotor. O sea, ciertos comportamientos excesivos, ansiosos, inquietud, movimientos, te pones una ropa, te la quitas, vas aquí, vas allá, te estás moviendo y no puedes detener todo eso, ¿no? Síntoma número 6, fatiga o pérdida de energía. La depresión tiene diría yo que la tristeza y la falta de energía son dos de los elementos más presentes, ¿no?, en alguien con depresión. No hay energía. Te dije que la emoción es energía, pero es estancada abajo. Y esa energía estancada abajo hace que tú quemes mucha energía que está lidiando con esa energía que está aquí abajo, ¿no? Síntoma número 7, sentimiento de desvalorización y de culpa. Afecta tu autoestima, te sientes culpable por todo y todo te da vergüenza. Síntoma número 8, menor capacidad de pensar o concentrarse. Eso lo vas a notar especialmente si estás haciendo la escuela o si tienes conversaciones con personas, ¿no? Síntoma número 9, pensamientos recurrentes de muerte. Ahora, esta depresión de la que estoy hablando se le conoce como depresión mayor o trastorno depresivo mayor. Hay niveles de depresión. Yo, por ejemplo, cuando fui diagnosticado no con esta, voy a decir a esta la 3, sino fui diagnosticado con la número 2. Y existe la número 1, ¿no? La depresión no es únicamente tristeza, es un conjunto de elementos que afectan el cuerpo, las emociones, la conducta, la mente. Y te pido que por favor no tomes esos elementos para poder diagnosticarte, sino que únicamente es mi intención de que veas todos los problemas que nos puede causar la depresión y todo lo que podemos mejorar si asistiéramos a un proceso profesional de ayuda, en el cual nos va a ayudar a poder cambiar muchos hábitos corporales. En mi caso, yo promuevo los enfoques terapéuticos que también son somáticos, ¿no? Parte de mi educación es que el trauma está en el cuerpo, son emociones que están estancadas en el cuerpo. Esa energía, Peter Levine del Dr. Gabor Mate dicen, es energía traumatizada almacenada, y eso ha hecho que el sistema nervioso se desregule, esté siempre en modo alerta, en modo pelea, huida, que es el caso de la ansiedad, y en modo estancado, en modo colapso, que esto es más como de la depresión. Y ese sistema nervioso se necesita regular para que se mueva a un modo pacífico
donde nos devuelve nuestras capacidades mentales y corporales, y el sistema inmunológico y el sistema digestivo regresan a un estado normal. Entonces, como puedes ver, una emoción estancada puede ocasionar muchos problemas a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel comportamiento, a nivel social. Entonces espero que esto que yo te he compartido te pueda ayudar un poquito a comprender tu propio estado o el estado de otros y ver cómo es de difícil que únicamente educados por la cultura es bien difícil comprender el comportamiento de otras personas. Porque muchas personas que vemos allá afuera tienen emociones estancadas. Algo sucedió antes de los 7 años de edad y a veces hasta antes de que nacieran, que ellos mismos no saben que eso está estancado y se han acostumbrado a tal nivel que estas frases como la vida es así, la familia es así, la sociedad es así, son tan comunes y no es verdad. Es verdad, como dice el doctor Gabor Maté, que estamos en una cultura traumatizada, con un sistema que pareciera que lo que nos está proponiendo nos lleva exactamente a no expresar emociones libremente, a no cuestionarnos creencias, a no indagar en nuestra nutrición y en nuestros hábitos, a ser siempre estando complaciendo a otras personas con tal de cuidar esas relaciones. De alguna manera, lo que consumimos, lo que venden en la tienda, de alguna manera también intoxica nuestro cuerpo, que tiene como consecuencia que mantiene esta energía traumatizada almacenada ahí, que nos mantiene el sistema nervioso desregulado en modo alerta, ¿no? Pero todo eso se puede cambiar si cuestionamos nuestra forma de vivir, pero sobre todo si asistimos con alguien que conozca estos procesos. Así que la intención, como todos los videos, es para que tú cuestiones todo lo que digo, que no tomes este video como un dogma y que es la única verdad. Y por supuesto, aquí estamos a favor de la educación y de la terapia, de los procesos profundos de sanación, porque el deseo es que todos se den cuenta que un trauma no tiene que ser una condenación para toda tu vida, sino que sí contamos con herramientas que te pueden ayudar para que puedas mejorar tu calidad de vida, pero todo empieza contigo y en realidad sigue contigo. Eres tú el que toma la decisión de asistir, de buscar ayuda y de empezar a aplicar las herramientas que se te muestran. Así que espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, te invitamos a que lo pongas aquí abajo. Si crees que esta información es importante, te invitamos a que la compartas con alguien que tú creas que se pueda beneficiar sobre esta información. Así que ha sido todo por mi parte y nos vemos en los siguientes videos.